Los orígenes de las bases de datos pueden encontrarse desde la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Sin embargo, su búsqueda era tardada y no contaban con máquinas que pudieran reemplazar el trabajo manual. En 1884, Herman Hollery creó la máquina perforadora, con la cual, en el censo de los Estados Unidos de 1890, dio resultado en 2 años y medio. En la década de los 50 se empezaron a usar las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Sus desventajas consistían en que solo se podían leer de manera secuencial. En los años 60 las computadoras bajaron sus precios para que las compañías privadas las pudieran adquirir. Los discos reemplazaron el uso de las cintas magnéticas para recuperar la información, ya se podía consultar la información directamente y no era necesario saber la ubicación exacta de los datos. En esta época se dio el origen de las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Uno de los principales logros de los 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las transacciones reservadas de los vuelos. General Electric desarrolló el IDS, un nuevo tipo de sistema de base de datos, conocido como sistema de red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos, gracias a las conferencias del lenguaje de sistemas de información. En 1970, Edgar Frank Cook, en el artículo Un modelo de relación de datos para grandes bancos de datos compartido definido el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de bases relacionales. Así nacieron la segunda generación de sistemas gestores de base de datos. A partir de las aportaciones de Cook, Larry Ellison desarrolló Oracle. En esta época se desarrolló un lenguaje de consulta denominada SQL. La historia de SQL empieza en 1974 con la definición por parte de Donald Chamberlain y de otras personas que trabajaban en los laboratorios de investigación de IBM. En 1976, Peter Chen presentó el modelo entidad-relación, que es la técnica más utilizada en los diseños de base de datos como medio de representación y conceptual de los problemas, para representar la visión de un sistema de forma global. A principios de los 80 comienza el auge de la comercialización de los sistemas relacionales. SQL comienza a ser el estándar de las industrias. El manejador de base de datos Oracle surgió a finales de los años 70. A principios de los 80, George Koch y su equipo de tropas de asalto de técnicas fueron el primero en desembarcar en el terreno de Oracle en 1982. A principios de la década de los 90, para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para consultas. El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. En los 90, el desarrollo de las herramientas Excel y Access marca el inicio. De las bases de datos orientadas a objetos, en la actualidad las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle, mientras que Google genera una gran red de información en Internet. El futuro de las bases de datos es incierto. Todo indica que SQL va a desaparecer, siendo un nuevo proyecto de Microsoft llamado Link
el cual se convertirá en el líder de las industrias y los sistemas de bases de datos relacionales perderán mercado frente a la tercera generación de bases de datos.